Estamos en ArcGIS Pro y vamos a conocer una simbología muy interesante, especialmente cuando se trate de una capa de tipo puntual, que es la simbología de heatmap o mapa de calor. Tal como dice aquí, va a dibujar la capa mediante un gradiente de color continuo en función a la densidad de los puntos. En este caso se trata de una simbología. Si propiamente fuésemos a hacer un análisis de densidad, en ese caso procederíamos aquí por el menú Análisis y entre los análisis comunes encontraremos Kernel Density. El método de densidad kernel se fundamenta en un algoritmo que fue descrito por Silverman en 1986. En uno de los enlaces que acompaña la descripción de este video se amplía sobre el método kernel y el algoritmo mencionado. Regresemos aquí al menú Feature Layer. Otro dato importante es que la simbología de mapa de calor es útil cuando tengamos, como en este caso, una capa con muchos puntos. Si por el contrario no son tantos puntos y llegan a estar muy dispersos, en ese caso sería más aconsejable algún método de representación por agregación como los que aparecen aquí. En este caso vamos por una representación de mapa de calor. Para este ejercicio tengo una capa de puntos que representan construcciones, la he cargado dos veces, voy a hacer el ejercicio de simbología en esta capa, pero he cargado un duplicado para que veamos cómo es la capa originalmente. Vamos a proceder con la simbología. Tengo activa la capa, me dirijo aquí a Feature Layer, luego a simbología y procedemos por mapa de calor. Hacemos clic allí, aguardamos un momento y se genera la simbología de mapa de calor. Tal como aparece aquí en este esquema de color que corresponde a este mismo que aparece aquí en la leyenda. Las áreas con esta tonalidad son las áreas de mayor densidad y las áreas con esta tonalidad son las de menor densidad. Voy a activar aquí el duplicado para que veamos el comportamiento original de los puntos y vemos que donde la tonalidad indica una mayor densidad, efectivamente tenemos allí una mayor concentración de puntos. Desactivemos aquí. Y ahora vamos a entender un poco los parámetros que nos aparecen aquí. Algunos de estos parámetros son los mismos que nos van a aparecer si fuésemos a hacer propiamente un análisis de densidad. Aquí ya dice que la simbología primaria es mapa de calor y veamos de qué se trata radio o radio de búsqueda. La simbología de mapa de calor y los análisis propiamente de densidad van a generar un modelo raster, una cuadrícula, un conjunto de píxeles como los que se ven en esta ilustración. Cada píxel va a estar influenciado en su densidad por los puntos que tenga en su proximidad, en su vecindad. ¿El sistema cómo hace el cálculo? Voy a mostrar un ejemplo con este píxel que estoy señalando, pero el procedimiento será el mismo para todos los píxeles de este conjunto. Tal como vemos en esta ilustración, la densidad de una celda en particular va a estar en función al área de vecindad que se va a formar a partir de un radio de búsqueda y la cantidad de puntos de la capa que estamos analizando que caigan dentro de este radio de búsqueda. Para este píxel, la densidad estará influenciada dentro de esta área por 3 puntos. Veamos por ejemplo qué pasa con el píxel que está aquí al lado. De nuevo tenemos la misma área a partir del mismo radio de búsqueda, pero en este caso la densidad para este píxel es mayor. Vemos ahora que son más puntos los que caen dentro del área de vecindad. Por supuesto, la densidad va a cambiar si el radio de búsqueda es diferente. Regresemos a nuestro ArcGIS Pro. Tenemos aquí un valor de radio de búsqueda por defecto. Ese radio de búsqueda es útil, es recomendado, en la medida que el algoritmo que conduce ese radio de búsqueda procura evitar que se formen anillos alrededor de cada punto, especialmente cuando los puntos están muy dispersos. Y también con este radio de búsqueda hay poca afectación, por ejemplo, cuando haya puntos que son muy atípicos, puntos muy aislados del resto del conjunto. Aunque podría dejar este radio de búsqueda, vamos a alterar un poco su valor para efectos comparativos. Voy a subirle el radio de búsqueda. Voy a colocar el doble del que estaba. Escribo en este caso 50, le doy Enter o hago clic por fuera. El sistema va a actualizar la representación. Y nos damos cuenta que con un radio de búsqueda mayor tenemos una densidad muy generalizada. Ahora por el contrario, si utilizamos un radio de búsqueda inferior, tenemos ahora una representación de densidad menos generalizada, más localizada. Voy a dejar en esta oportunidad este radio de búsqueda. Vamos ahora con campo de ponderación. ¿De qué se trata?
Cuando no aplicamos factor de ponderación, cada punto estará representando una sola aparición del objeto cada vez. En cambio, si aplicamos un factor de ponderación, podríamos estar señalando dos interpretaciones. Una es que cada punto no está representando una aparición, sino varias repeticiones. Por ejemplo, en este punto, el punto representa 5 repeticiones, este representa 2, este 3 y así con los demás. Así que estos valores que van a estar en una columna en la tabla de atributos, podría estar indicando número de repeticiones. Así que como vemos en esta gráfica, para este píxel, la densidad no va a estar influida por 5 puntos que vemos acá, sino realmente por el número de repeticiones que vemos acá, que sería de 11 si sumamos estos valores. Ahora bien, estos valores del campo de ponderación no necesariamente van a ser número de repeticiones, también podría representar otra variable. Por ejemplo, podríamos suponer que cada punto representan viviendas y que estas cifras de ponderación es la cantidad de personas que habitan cada vivienda. Este sería el caso si fuésemos a hacer una simbología que implica una ponderación. Pero para nuestro ejercicio, cada punto solamente va a representar una construcción y no va a estar influenciado por algún peso, por alguna variable de ponderación. Así que aquí donde dice campo de ponderación voy a dejar ninguno. Aquí en esquema de color, por supuesto, podría cambiar esta apariencia por otro gradiente de color. Sin embargo, voy a dejar este esquema, que es uno que tradicionalmente se utiliza para los mapas de calor. Vamos ahora con método. Tenemos dos posibilidades, el método constante y el método dinámico. En el método constante, tal como aparece acá, la definición de la densidad va a permanecer constante siempre y cuando mantengamos la misma escala. Y eso es útil para comparar en una misma capa diferentes zonas de densidad. Tal como ya lo tenemos acá, estas son las zonas de mayor densidad y estas son las zonas de menor densidad. Algo más que caracteriza al método constante es que para el cálculo de densidad van a participar todos los objetos que constituyen la capa. Ahora bien, si llego a cambiar la escala, si hago acercamiento o alejamiento, veamos, será necesario regenerar el cálculo de la densidad. Para eso procedemos por este botón, hacemos clic allí, aguardamos un instante y se recalcula la densidad para la escala que hayamos asignado. Reitero que para el método constante, el sistema está considerando todos los puntos que forman la capa. En cambio, en el método que se denomina método dinámico, voy a colocarlo, el sistema solo estará considerando los puntos que alcanzan a salir en este acercamiento y no toda la capa. Así que, por ejemplo, estas áreas aquí amarillas, tal como aparece acá, son las áreas de mayor concentración, pero solamente dentro de esta extensión que tenemos actualmente. Voy a regresar al método constante. Quiero ver la capa en su totalidad, voy a hacerle aquí clic derecho, Zoom to Layer. Voy a recalcular la densidad haciendo clic aquí. Y apaguemos aquí el duplicado. En esta sección podemos mejorar la calidad de la renderización, de la apariencia del modelo raster. Para eso podemos aquí llevar el indicador a la mejor calidad. Reitero que en este caso el mapa de calor tan solo es una simbología, sigue siendo la capa de construcciones. Si como tal quisiéramos que este raster ya fuera un raster fijo que no se alterara dependiendo de la escala, en ese caso sería mejor que hiciéramos propiamente el análisis de densidad. Tal como mencioné al inicio del video, bien sea desde el menú análisis y aquí por kernel density, o también aquí estando en la simbología, podríamos proceder por acá y aquí dice convertir a raster estático. Si procedemos por allí, vemos que llegamos directamente a la herramienta de kernel density para ejecutar propiamente el análisis de densidad, donde el resultado será de este mismo estilo, pero en la leyenda con diferentes clases o rangos de densidad. Y donde sí podremos definir, entre otras cosas, con respecto a qué unidad es la densidad, por ejemplo, con respecto a kilómetros cuadrados, hectáreas u otras unidades. Conoceremos el análisis de densidad kernel más adelante en el capítulo de análisis espacial. Cerremos aquí y muy bien,
Este fue un ejemplo de simbología mapa de calor en ArcGIS Pro.